Perfecto, y ahora sí empezamos a tiempo, ya estamos varias personas conectadas. Me paso a la presentación. Perfecto, bueno, primero que nada, muchos buenos días. Muchas gracias a todos, buenos días a todos y gracias por conectarse, por registrarse, por el tiempo de estar aquí. Como mencionaba, vamos a grabar este webinar, lo vamos a subir a YouTube, igual en caso de que por alguna razón tengan que bajarse, pues va a estar ahí, o que quieran repasar algún concepto, pues ahí lo tenemos. Este es el primer webinar del año y curiosamente es el primer webinar que hacemos de alta disponibilidad. Digo curiosamente porque al final HA es uno de los temas en los que Teamware se ha especializado por más de 15 años, es como parte del pues decirlo como core del negocio. Es la mayoría de los clientes que tenemos es con este tipo de proyectos y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos como 20 años o un poco más implementando este tipo de soluciones en el IBMI, AS400 en aquel entonces, System A y series, como sea que le quieran llamar. Y justo, bueno, en este webinar me acompaña el ingeniero Alberto Torres, que justamente él tiene pues más de 15 años de experiencia con este tipo de proyectos y pues nos va a dar una serie de consejos y de estrategias en general para optimizar nuestro esquema de HA. Como ya lo había mencionado, o bueno, como pueden ver en el título, es un webinar que vamos a hablar desde los fundamentos del HA hasta la optimización. O sea, vamos a hablar, primero vamos a entender todo lo que hay detrás del HA, los conceptos clave que hay que tener claro, cuáles son las métricas que hay que considerar para evaluar si nuestro esquema de HA es efectivo, eficiente, eficaz y demás. Y por otro lado, pues también vamos a tener la parte de optimización, que ya son como unos consejos más específicos, igual y un poco más técnicos, que es con la parte que me va a enseñar, me va a ayudar, o nos va a ayudar Alberto. Comenzando con la agenda, esto apunta a ser una presentación de entre 30 y 45 minutos y vamos a tocar desde, como decía, desde los fundamentos hasta la optimización. Entonces, esto va a ser útil para cualquier persona que vaya o que esté comenzando como a involucrarse con el tema de HA en el IBMI, y también es útil para profesionales que ya tienen esquemas de HA en su compañía, sin embargo, quieren encontrar formas o consejos que les puedan ayudar como a optimizar su esquema de HA. Entonces realmente es útil ahora sí que para todos los que están involucrados en este tipo de esquemas con arquitecturas de IBMI. Como decía, nosotros tenemos experiencia de más de 20 años en este tema de alta disponibilidad. Tenemos clientes de diferentes industrias, de diferentes tamaños, con diferentes tipos de operaciones, y pues al final como que consolidamos un poco o capitalizamos ese conocimiento que tenemos y tratamos de plasmarlo en esta presentación, ¿no? Bien, comenzando por lo básico o comenzando por las definiciones ahora sí que de diccionario, pues tenemos que la alta disponibilidad es la capacidad de un sistema para mantenerse operativo incluso en caso de fallas o interrupciones. Aquí lo que es importante es entender cuánto vale nuestra operación, por así decirlo. ¿Cuál es el riesgo de que nosotros tengamos nuestra operación vulnerable, de que en caso de que se caiga no podamos recuperar la información o no podamos regresar a la operación normal, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cada empresa tiene sus circunstancias, tiene sus propias particularidades en su forma de operar, y cada empresa debería tener un approach o un enfoque a la HA, pues, dependiendo de sus circunstancias, ¿no? Y esto también importa para determinar las inversiones, o más bien para poder justificar las inversiones que se hagan en este tipo de proyectos. Por ejemplo, tenemos clientes que tenemos un cliente que únicamente tiene su sistema de nóminas en el IBMI. Entonces, digamos que ese cliente necesita que esté operativo de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, ¿no? Pareciera que es algo normal y que no necesita realmente un esquema de HA. El tema es, ¿cuál es el riesgo de que a ese cliente se le caiga el IBMI en una quincena o en un cierre de mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí realmente los costos de caerse pueden verse bastante o incrementarse bastante, porque al final las caídas del sistema, lo vamos a ver un poco más adelante, pues pueden o no ser
planeadas, ¿no? Y aquí es donde entramos al siguiente tema del tipo de interrupciones en la operación de nuestro IBMI, que las podemos dividir principalmente más bien únicamente entre las interrupciones planeadas y las imprevistas. Cuando hablamos de las planeadas, bueno, hablamos, por ejemplo, cuando nosotros queremos cambiar nuestro IBMI o nuestro Power System, vamos de un Power 8 a un Power 10, por ejemplo, pues obviamente hay que bajar la operación, migrarse al nuevo sistema, o cuando nos queremos ir hacia la nube, por ejemplo, queremos actualizar el sistema operativo, o sea, la versión del sistema operativo, o en general, cuando tenemos que hacer este tipo de interrupciones planeadas, que digamos, en el caso de este cliente que solo tiene las nóminas, pues dice, ok, este tipo de interrupciones las puedo hacer sin problemas el sábado y el domingo, y pues si es puente el lunes, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, estas son las interrupciones planeadas, pero pues también por otro lado tenemos los imprevistos, que al final es a lo que uno quisiera que nunca pasara, pero desafortunadamente también pasa. Entonces, el problema de los imprevistos pues es que llegan cuando uno menos se lo espera, y estos pues ya son que falle, no sé, la electricidad en el site, que tengamos un problema en la red, o que, no sé, nos fallen los discos, o bueno, puede haber distintos tipos de problemas por los cuales tuviéramos interrupciones en el sistema. Entonces, al tener nosotros un esquema de HA, tenemos que garantizar que la operación del negocio pueda ser continua, independientemente de que sea una interrupción planeada o imprevista. O sea, que nosotros tengamos la información segura y que tengamos la posibilidad de regresar a la operación sin perder tanto tiempo. Y aquí es donde empezamos a hablar ya sobre un poco más de los términos involucrados en los esquemas de HA, que aquí hay que tener en cuenta que para evaluar nuestras soluciones, nuestros proyectos de HA, qué tan efectivo, qué tan eficiente es, lo tenemos que evaluar en dos dimensiones. En primer lugar, tenemos la capacidad de proteger la información de pérdidas, que es un concepto que se llama RPO, que lo vamos a ver en la siguiente slide. Y la otra dimensión o la otra métrica es la capacidad de traer de vuelta la operación del sistema. Es algo que se le conoce como RTO. O sea, es decir, que toda la información histórica, o sea, todo lo que ocurre esté bien, que no tenga riesgo de perderse. Y por otro lado es que una vez que te caigas, que tengas la capacidad de regresar a la operación. ¿Qué tan poca información está en riesgo y qué tan rápido puedas levantarte? Esas son como las dos dimensiones más importantes que hay que tomar en cuenta al momento de implementar, evaluar soluciones de HA, etcétera. La forma más fácil de entenderlo es con este esquema, en donde podemos ver principalmente como la línea del tiempo y podemos ver el RPO. El RPO, por sus siglas en inglés, es Recovery Point Objective, y esto significa cuál es la información que está en riesgo de perderse. Digamos que nosotros hacemos un backup todos los domingos, ¿no? Por ejemplo, hacemos un backup el domingo y resulta que nuestro equipo se cae el martes o el miércoles, ¿no? Entonces, bueno, se cae el miércoles. Entonces, para eso, nuestro RPO va a ser de 2 días, 3 días, ¿no? Dependiendo de la hora. ¿Por qué? Porque vamos a perder toda la información generada el lunes, el martes y todo lo que pase el miércoles antes de la caída. Toda esa información se va a perder si nuestro backup se corre nada más una vez a la semana o una vez al día, va a ser cuestión de horas y demás. Pero bueno, ese es el concepto que hay que tener claro, el RPO, Recovery Point Objective. Y bueno, tenemos la caída del sistema y después tenemos la otra métrica que les comentaba, el RTO, que por sus siglas en inglés es Recovery Time Objective, que es cuánto tiempo te vas a tardar en recuperar la operación. O sea, cuánto tiempo te toma decirle a las unidades de negocio, a los usuarios, decirle, ya está listo el sistema, conéctense y ya pueden volver a trabajar como si nada, ¿no? Y pues eso ya depende de cuánto tiempo te tardas en no sé, podrías como reparar lo que sea que le haya fallado al servidor, o arreglar en el site el problema que tengas, o en el tema de redes, cambiar el disco si es que te falla. O sea, cuánto tiempo te vas a tardar en poder regresar a la normalidad, ¿no? Entonces, estos dos conceptos hay que tenerlos bien claros al momento de evaluar qué solución de HA o qué tan efectivo es nuestro esquema y nuestra solución de alta disponibilidad. Y bien, aquí es cuando comenzamos a hablar sobre las tecnologías que tenemos disponibles en el IBMI para Disaster Recovery o DR. Estas no son todas, son solamente las más populares, pero por ejemplo, para el caso de
no HA, o sea, que nos permite recuperarnos de un desastre, pero no precisamente garantizan la disponibilidad de los sistemas. Tenemos el respaldo en cinta y la paridad de discos. Por ejemplo, el respaldo en cinta es, no sé, corres este tipo de backups periódicamente, como decía hace un momento, puede ser semanal, puede ser al día, pero al final tienes la limitante, pues que el RPO va a ser muy alto, porque depende en qué momento haces el backup, y por otro lado el RTO también puede ser alto porque estás limitado a un tema físico, o sea, esa cinta la tienes que tomar y la tienes que llevar a otro servidor, o bueno, ya tienes como un factor físico que imposibilita poder tener HA con este tipo de tecnologías. Lo mismo pasa con paridad de discos. Paridad de discos es la configuración con la que vienen nuestros equipos Power. Por ejemplo, dicen configuración RAID 5 o RAID 6, que básicamente es que entre diferentes discos replican hacia discos adicionales o distribuyen la información, porque cuando se cae un disco se tenga la capacidad de recuperar la información con la información en diferentes discos. Bueno, todos los equipos Power System por defecto vienen con una configuración de paridad de discos RAID 5 o RAID 6, porque los equipos de IBM son muy confiables. Sin embargo, cuando llegan a fallar, es muy probable que sea por los discos. O sea, lo más probable que te pueda fallar es el disco. Pero bueno, ya comenzando a hablar sobre las soluciones que nos posibilitan tener esquemas de HA, bueno, de entrada tenemos que hablar que estamos hablando de arquitecturas multisistema. Es decir, que vamos a tener nuestro equipo productivo y en paralelo necesitamos tener un equipo de contingencia, vamos a llamarle DRP, que esté trabajando en paralelo y esté listo para switchear la operación y para soportar la operación en caso de que el productivo se caiga. Y la forma en la que nosotros logramos eso es que la información se esté replicando hacia el sistema hacia el sistema de contingencia. Y la forma de replicarlo, digo, los dos tipos de soluciones más populares son la replicación por medio de hardware y por medio de software. Son diferentes, pero generalmente, o bueno, las soluciones de replicación por hardware, que tenemos, por ejemplo, el caso de PowerHA de IBM, es un sistema de replicación de información de unidad de storage o de SAN hacia otra unidad de storage conectado hacia otro equipo. O sea, vamos a tener nuestro IBMI y va a estar conectado a una SAN, y vamos a tener nuestro otro IBMI en un equipo de contingencia conectado a otra SAN, y de SAN a SAN se va a estar replicando la información. Se replica la información, por ejemplo, de las bases de datos, y la gran limitante que tiene es que no se replica nada que esté relacionado con las configuraciones de sistema o el sysbus. Todo lo que tiene que ver con la configuración del sistema operativo, la información de nuestros perfiles de usuario, por ejemplo, nada de eso se replicaría con esta solución de hardware, perdón. Entonces, el problema es que cuando se nos caiga nuestro equipo de productivo y nos queramos pasar al de contingencia, pues vamos a tener la limitante de que no va a estar listo para operar, o sea, no va a estar switch ready. Entonces, las soluciones de hardware necesitan apoyarse con soluciones de software para replicar estos elementos. Sin embargo, las aplicaciones que replican por software, pues tienen eso todo, pueden tener todo cubierto. Pueden tener, la replicación de software puede replicar tanto las bases de datos como información de sistema, configuraciones de sistema, perfiles de usuario, etcétera. Entonces, lo más popular o lo que normalmente se ve es que estén estas soluciones de software en estos esquemas de HA. Hasta el momento nosotros no hemos visto algún esquema de HA que sea únicamente basado en alguna solución de replicación por hardware. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en estas soluciones de replicación por software, y aquí es donde ya comenzamos a hablar de cuáles son las soluciones que tenemos disponibles en el mercado. Y bueno, aquí estamos hablando de soluciones como Azure QuickEDD, Azure Mimix, Azure Itera, Maxava, Boss4i, RobotHA, iCluster. Hay varias, ¿no? Las primeras tres, todas las que tienen el prefijo Azure, pues pertenecen al mismo fabricante, que es Precisely, pero también hay otras soluciones independientes, como es el caso de Maxava, de Boss4i. También está RobotHA, que en este caso es de Fortran, que antes era conocido como Help System, y bueno, también tenemos iCluster. Nosotros personalmente tenemos experiencia con Azure QuickEDD y Boss4i. Entonces, algo
de lo que vamos a mencionar a continuación, pues está un poco más relacionado con estas soluciones. Sin embargo, algunas cosas también pueden aplicar para las otras soluciones. Algo importante que hay que tener en cuenta al momento de estar evaluando soluciones de alta disponibilidad es los costos, la forma en la que trabajan, que al final tiene que ver con los costos que vamos a ver un poco más adelante. La forma en que estas soluciones replican es por medio de un proceso que le llaman journaling, o si lo traducimos de alguna forma es journalización. Y como dice su nombre, si lo traducimos de journal a español, pues es diario, entradas de diario. Entonces, lo que está haciendo es que el equipo productivo va a empezar a registrar todas, o sea, de forma secuencial estas entradas de journal, y la replicación o la solución de replicación va a estar enviando esa información hacia contingencia, ¿no? Entonces, como tal, no es que envíes los archivos o las bases de datos de productivo hacia contingencia, sino que envías journals que van a estar registrando cada cambio, cada vez que eliminas algo de una base de datos, cada vez que modificas o añades o lo que sea, lo va a estar replicando, y en el equipo de contingencia se van a ir armando secuencialmente estas entradas de journal. Entonces, como decía, no es como que transfieras toda la base de datos o transfieras archivos, sino que transfieres estos journals, y con esos journals se replica la operación y se logra como un esquema que le llaman, que es como de mirroring. El objetivo es que en contingencia se encuentre tan igual como sea posible el equipo productivo, ¿no? Para que en caso de que se caiga, pues simplemente dejas de apuntar hacia el productivo con tu operación y empiezas a apuntar al de contingencia, y ahí todo debe estar exactamente igual como donde estaba en productivo. Ajá. Ahora, aquí tenemos que comenzar a hablar sobre los costos colaterales al momento de implementar nuestros esquemas de alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque todas las soluciones que mencioné y la que te puedas encontrar, te pueden garantizar que te van a lograr un RPO y un RTO de minutos, por ejemplo, de segundos, ¿no? Todas lo pueden hacer. El tema o la cuestión es a qué costo, ¿no? Porque no todas las soluciones te van a hacer consumir el mismo nivel de CPU o poder de cómputo, y también el consumo de ancho de banda pues puede ser diferente. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado en cuáles son las afectaciones de nuestras soluciones hacia estos dos factores, que es de CPU y ancho de banda. Como mencionaba, este esquema de journaling, como es pedirle al IBMI que empiece a registrar cada entrada, pues al final es sumar un proceso más a nuestro CPU, ¿no? Entonces ese proceso por defecto te va a subir el consumo de tu CPU, que como tal no es el consumo de la aplicación de HA, pero es el consumo de CPU de forma indirecta, ¿no? Y por otro lado también tenemos el consumo de ancho de banda. Como mencioné, nuestra experiencia está con base en Azure QuickAD y Boss4i, y algo de lo que nosotros hemos detectado a lo largo de estos años en la operación de diferentes clientes es que algo que hace mucho la diferencia entre una solución y otra es la replicación por medio de journal local. Aquí tienen que tener mucho foco, tener claro si la aplicación que replica por medio de journal local o de journal remoto. Ajá, ¿por qué? Al decir que la solución trabaja con el journal local, significa que el software y su inteligencia van a estar en el equipo productivo. Y cuando trabajamos con el journal remoto, pues el software trabaja en la contingencia, ¿no? Entonces, directamente puede sonar un poco engañoso porque nuestra solución de HA estaría consumiendo, digamos, CPU del equipo productivo, pero el tema aquí es que indirectamente hace que sea mayor el consumo cuando se utiliza journal remoto. Y aquí voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla, pero la situación es que cuando la inteligencia del software está en el productivo, es decir, cuando tenemos journal local, el software de HA se va a limitar o va a tener la capacidad de depurar esos journals y enviar únicamente los journals que representan un cambio o los deltas hacia el de contingencia. Es decir, por ejemplo, si alguien consulta una base de datos, eso te va a generar un journal. Si alguien modifica una base de datos o un registro en una base de datos, eso te va a generar otro journal. Y ahí tienes dos journals, por ejemplo. El único journal que vale la pena pasar hacia contingencia es el que implica un cambio en la base de datos, porque el que es una consulta, pues no
tiene por qué ser replicado. Entonces, cuando uno tiene journal local, pues puede depurar ese tipo de journals y únicamente envía los que implican cambios en bases de datos y sistema, y entonces de esa forma reduces considerablemente el consumo de ancho de banda. Cuando la solución trabaja con journal remoto, pues se va a limitar a jalar toda la información, o bueno, todos los journals, incluso los journals que no impliquen ningún cambio en la base de datos ni en el sistema, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos que hay un gran cambio en el consumo de ancho de banda y también en el consumo de CPU. Hay que tenerlo en cuenta, es algo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo, y por ejemplo las soluciones como QuickED y BuzzFry trabajan con journal local. Nos parece que Mimix también tiene esta capacidad de trabajar con journal local, pero no estamos muy seguros, ¿no? Pero bueno, hay que tener claro esta diferencia. Y bien, ahora bueno, pasamos a la parte con el ingeniero Alberto Torres. Él nos va a apoyar con la parte de consejos generales y optimización de la réplica. Entonces, Albert, aquí te paso el micrófono. Ok, gracias, Juan. Realmente lo que vamos a dar son desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido implementando QuickED, que es la principal aplicación que tenemos. Empezamos a trabajar con ella desde hace 20 años, tengo 15 años trabajando con ella, entonces tenemos bastante experiencia con ella. BuzzFly ha sido un poquito más reciente, pero bueno, hemos seguido más o menos algunos puntos que voy a mencionar aquí para implementar de manera más exitosa una solución de H. Pasamos a la siguiente, Carlos, por favor. Bien, el primer consejo, recomendación es realizar un diagnóstico. De preferencia hacerlo antes de implementar la solución de H. ¿Qué es este diagnóstico? Pues simplemente analizar el entorno operativo de su equipo productivo, es decir, entender qué tiene, cómo funciona, aplicaciones que puede tener, el estado del sistema, su rendimiento, configuraciones, etcétera. ¿Por qué es importante entender esto, tener el conocimiento de esto? Para poder implementar nuestra de una manera optimizada. Muchas veces cuando iniciamos el proceso de implementación de HA, sobre todo al principio, nos decía el cliente, pues ¿qué vas a replicar? Pues todo. No es malo, está correcto, está bien, pero eso va a impactar en el consumo de CPU, consumo de ancho de banda, velocidad de la réplica, en el RPO, etcétera, ¿no? Entonces, con el diagnóstico lo que hacemos primero es identificar qué nos sirve, tanto de manera interna como de manera comercial. O sea, qué desarrollos tenemos, qué hicimos en casa, si tenemos los códigos fuentes, si está al día las aplicaciones, si todo está adicionado en las bibliotecas productivas, en las bibliotecas de usuario, etcétera, ¿no? O aplicaciones comerciales. Muchas veces cuando estamos en un sistema o llega un administrador no sabe qué tiene instalado en su sistema. Digo, lo de IBM lo identifica correctamente, pero algo que no es de IBM dice, bueno, esta aplicación es útil, no es útil, yo veo que se activa algo o que el usuario realiza alguna actividad, pero no sabe qué aplicación es, ni qué módulos tiene, ni cómo funciona, ni si tiene una licencia o no tiene una licencia. Entonces, por eso es importante que se identifique. Al igual mencionaba Carlos la parte del journal. El journal, bueno, al final de cuentas sí impacta ligeramente en el uso del CPU, pero más que en el uso del CPU, en el rendimiento de las aplicaciones. Ha habido casos con algunos clientes que al activar el journal de base de datos, resulta que aplicaciones en bash se alentan. Tardaban 5 minutos y de repente por esa organización pueden extenderse a media hora o hasta una hora, ¿no? Se revisa y resulta que ahí por ahí había no un problema de programación, sino la forma en cómo lo programaron impactaba en el manejo del journal. Hubo otro caso por ahí donde la aplicación tiene un bug que al momento de activar el journal generaba algún tipo de error y ya no permitía la operación de la aplicación, ¿no? Otra cosa que de repente es importante detectar en el diagnóstico, los procesos de su sistema. Como mencionaba, realmente los operadores administradores pueden estar cambiando. El operador que inició el sistema pues sabe perfectamente qué tiene el sistema, cómo funciona, qué activar, qué desactivar. Pero si esa persona se va y llega uno nuevo, muchas veces no tiene ni idea, ¿no? Dice, oye, es este job schedule o este bash, ¿por qué se corre? ¿Cuándo se corre? ¿Quién lo corre? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿No? O incluso cuando prenden el equipo. Muchas veces el programa de arranque del sistema fue modificado, pero pues el nuevo administrador no sabe qué tiene, ¿no? Entonces, cuando implementamos el H es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si en alguna razón nos tenemos que ir al sistema de DRP, pues a lo mejor no funciona igual. Entonces, pero no hemos detectado ese cambio, entonces por eso es importante esta parte, ¿no? O trabajos interactivos. Ha habido casos donde el cliente ejecuta procesos interactivos importantes, pero de forma interactiva. O sea, no los somete en bash, sino desde su pantalla
agarre, si tengo que correr este proceso, no sé, de cierre, diario, pero solo lo sabe el usuario. Pues que lo conozcan y bueno, me permite tener un mejor panorama de qué voy a implementar, ¿no? Otro punto importante, que va relacionado con la aplicación internas y internas, la parte de las bibliotecas. Estamos de acuerdo que en nuestro sistema muchas veces tenemos bibliotecas que las creamos de manera temporal, porque son de paso, porque el equipo de desarrollo me lo pidió para poder hacer algún tipo de prueba, algún temporal, o incluso aplicaciones que se instalaron con una demostración y ahí se quedaron. Y hemos cambiado de varias veces el sistema y esas bibliotecas siguen pasando. Pero como la persona que llegó no sabe de qué se trata, pues la sigue dejando, ¿no? Entonces, este diagnóstico me permite identificar eso. Cambios en las configuraciones del sistema. Me ha tocado casos donde el subsistema que viene por defecto en el sistema operativo es modificado, por ejemplo el Kubash. El Kubash que viene por defecto, resulta que él tienes que lo ha modificado para meter sus propias JQs, pero el administrador no lo sabe. Agarse, bueno, pues ya me pasa al otro equipo y resulta que no funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no consideró esa configuración. Entonces, este diagnóstico me permite identificarlo. Y desde luego conocer también el estado general del sistema. Cómo está mi distribución de espacio en disco, mi manejo de perfiles de usuario, el rendimiento del sistema, o sea, más o menos cómo se comporta el CPU durante el día, si quiero se baja el disco, el uso de espacio temporal, etcétera, ¿no? Entonces, esto me permite hacer el diagnóstico de tal manera que cuando yo voy a cambiar al equipo de HA tengo un control de lo que estoy haciendo. Por eso es importante el diagnóstico. ¿Se puede hacer la implementación del HA sin el diagnóstico? Claro que se puede hacer, pero podía encontrar muchos problemas durante la operación o incluso en el switcheo, ¿no? El cambio de rol a al sistema de DRP. Ya es un cambio de rol planeado, un cambio de rol imprevisto, ¿no? Si es planeado, pues puedo controlarlo. Pero si es imprevisto, estamos de acuerdo que ya no tengo forma de controlarlo. Por eso es importante que se haga ese diagnóstico. Si pasamos a la siguiente, Juan, por favor. Y en este caso, ya después del diagnóstico, ya implementé mi solución de HA, ya está replicado, ya pasó todos los datos. Ahora, ¿cómo le hago para poder cambiar al otro lado? El proceso, al igual que el diagnóstico, se puede hacer así porque sí, yo tengo experiencia en el equipo, sé cómo se levanta, cómo se apaga, etcétera, y ya me cambio. Pero ¿qué pasa si la persona que tiene toda la experiencia, por alguna razón no puede estar presente? O simplemente cambió de empleo, ¿no? Estaba conmigo y era de la empresa A, se pasó a la empresa B y ya no tengo contacto con él. Bueno, es importante que se desarrolle un documento que nosotros llamamos script de cambio de rol. En este documento registramos todos los pasos necesarios para migrar, yo le puse migrar entre comillas, porque realmente no es como tal la migración, al sistema de RP, que todos los usuarios empiecen al sistema de RP y trabajen, incluso de forma transparente, ¿no? Apenas se enteren que cambiaron al equipo de DRP. Entonces, en este documento lo que vamos a registrar es, primero, ¿qué requiere mi solución de HA para poder cambiar los roles? Es decir, que el DRP se va productivo y el productivo en el momento dado se vuelve a DRP. ¿Qué tengo que hacer en la red? O sea, tengo que modificar configuraciones en mis sistemas, en mi arquitectura de red, en mi router, no sé, lo que tenga yo que realizar, ¿no? Procesos de negocio. ¿Qué tengo que activar para que funcione? Aquí tengo que avisarle, oye, tengo una conexión con un servidor externo, un servidor de BI, un servidor de acceso a la base de datos, un servidor de APIs, por ejemplo, ¿no? Y además voy a tener que registrar aquí cómo le comunico tanto al equipo de TI como a mis usuarios finales que entramos en contingencia, que voy a iniciar la contingencia, que estamos durante la contingencia y que a través de la contingencia pueden acceder a una operación, por llamar así, normal, ¿no? Ese sería el objetivo del script de cambio de rol. Si le pasamos a la siguiente, por favor, Juan. Continuando con el script de cambio de rol, aunque el script es un documento, se sugiere que las tareas que están descritas se puedan automatizar, ¿no? Algunas soluciones, por ejemplo, en el caso de QuickED, que es la que conocemos nosotros, cuenta con la característica de escenarios de cambio de rol. Yo ahí puedo meter todas las tareas que implican dentro del sistema, como ejecución de comandos, etcétera, y tenerlas ahí registradas, y de forma que el usuario final, quien va a realizar el cambio de rol, únicamente conteste si lo hago, no lo hago, si lo hago, no lo hago. O incluso algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, te avisa, sabes que tienes que mover este cable y hacer cambio de cable. O tienes que avisar al equipo de red que tiene que hacer esta modificación en un servidor, esta modificación en un router, etcétera, para que funcione. Ahí puede llegar ese paso para indicárselo, ¿no? Entonces, esa es la condición. Como comentaba, en el caso de QuickED tenemos esta opción. Si no la tiene su solución, bueno, hemos encontrado algunos casos
donde el equipo de desarrollo llamarle así, ese escenario de automatización del cambio de rol. Tiene una pantalla de cambio de rol, entraban a las tareas y se empezó a decir, hace esto, hace aquello, hace lo otro, bla, bla, ¿no? E incluso, ahí como caso curioso, tenía una pequeña animación, ¿no? Porque hay un paso de conectar un cable de un lado, de un equipo a otro equipo. En este caso, el cliente tenía los equipos de forma local. Decía, ¿sabes que este cable que está ubicado en tal lugar, lo desconectas y lo pasas al otro cable, al otro equipo en tal puerta, ¿no? Incluso le decía, el puerto está ubicado en tal lugar, bla, bla, ya sea la pequeña animación para cambiarse de un equipo a otro, ¿no? Entonces, eso también lo pueden hacer por fuera, no necesariamente tiene que ser dentro de la misma solución. Digo, hay soluciones como el caso de QuickID, como mencioné, que lo conocemos nosotros, que tiene esa característica llamada escenarios de cambio de rol, pero si no, bueno, lo pueden desarrollar ustedes, ¿no? Y este script de cambio de rol, bueno, ese script no debe ser estático. Ya se diseñó este documento, ya se diseñaron automatizados estos pasos, no se deben mantener estáticos, deben mantenerse de acuerdo a la dinámica de la organización. Si la organización va cambiando, bueno, el script y la automatización se deben de modificar de acuerdo a esa dinámica. No sé, a lo mejor hacemos el cambio de rol y en 4 o 5 meses se le ocurre a la empresa meter una nueva aplicación por necesidades de la empresa, por crecimiento. Es lo normal que pasa en cualquier organización, ¿no? Cambió, sí, bueno, y esa la tengo que considerar también el cambio de rol, ¿no? Cuando supongamos que es una aplicación mencioné hace rato de facturación, ¿no? Que no la tenía, ya la metí ahí, ya la tengo. Ahora, si me cambia el DRP, pues tengo que también considerarla. Tengo que considerar lo que mencionaba, licencia, arranque de proceso, perfiles de usuario, etcétera. Entonces también tengo que considerarla para que funcione el equipo de RP. Y seguramente va a impactar en el script de cambio de rol. Entonces también debo mantenerlo al día constantemente, y sobre todo una comunicación completa entre toda la empresa, ¿no? Muchas veces se nos olvida que el IBMI no funciona solito, sino que tiene interacción con las diferentes áreas de tanto de TI como operativas de mi empresa, ¿no? Entonces es importante mantenerlo al día, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Carlos, por favor. La siguiente ya como tal son algunas recomendaciones ya de implementación de acuerdo a lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Lo primero son puntos importantes, consejos que deben aparecer en todo proceso. Lo demás, bueno, ya va a depender de cada uno de cada empresa, ¿no? Primero, replicación de lo requerido por la operación. O sea, evitar pasar a hacer el todo, replica todo, sino pasa realmente lo que necesites o lo que requieran para poder activar la operación en la empresa, ¿no? O en la organización. Por ejemplo, omitir las bibliotecas temporales, que suelen ser bastantes, bibliotecas de prueba o bibliotecas que no se utilizan, como mencionaba hace un momento. Llega un proveedor, me instala una aplicación, me la deja ahí, no me dice cómo quitarla y se queda ahí. Y se queda ahora sí que por toda la eternidad, ¿no? Esa biblioteca estamos de acuerdo que no la requiero. Entonces, ¿para qué la replico? ¿Para qué la replico? ¿O para qué, a lo mejor si voy a mandar todos los datos, para qué la mando? Al final de cuentas va a consumir ancho de banda, me va a consumir espacio y muchas cosas por ahí, ¿no? O las bibliotecas temporales. En las bibliotecas temporales muchas veces ponemos set files. El problema con los set files es que son archivos que tienen que mandar completos. Entonces, si aparece, pues tiene que mandar completitos. Un archivo muy grande, pues va a ocupar ancho de banda, ¿no? Entonces, por eso es importante que solo repliquemos lo que se requiere. Otro punto que también recomiendo que lo tengan muy en cuenta, el caso de aplicaciones comerciales. Muchas veces tenemos aplicaciones comerciales en mi equipo productivo, funcionan perfectamente, están perfectamente licenciadas, tengo un acuerdo con el proveedor para mi equipo productivo. Pero ¿qué pasa con el DRP? ¿Qué pasa si el día de mañana yo tengo que migrar o cambiar, hacer un switch al DRP por un inesperado? Esa aplicación no va a funcionar. Puedo contactar al proveedor y decir, sabes que sí, dame una licencia, pero ese premio que me da la licencia mejor puede ser inmediato, incluso puede ser de algunos días. Entonces eso aumenta mi RTO. Entonces siempre es importante, oye, ¿sabes qué? Aplicación comercial, tal proveedor, platicar con él, decirle, ¿sabes qué? Requiere una licencia. Y en ese punto, bueno, ya que la tengo, ¿cómo la aplico en mi sistema de RP? Tengo un proceso específico, tengo que hacer de manera muy sencilla, o incluso, si mi proveedor puede decir, ¿sabes qué? Para que puedas aplicarla desde un principio esa licencia en DRP, estos objetos no los debes de modificar. Entonces entramos en la réplica, quitamos objetos y mi licencia queda de manera activa en el equipo de DRP. Pero sí hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces se nos olvida, ya que estamos en el cambio, estamos preocupados por esa parte, ¿no? Y la otra, evitar la replicación del sistema. Aunque es muy obvio, muchas veces se nos pide que se repliquen, no debería de hacerse, al igual que el administrador y perfiles de aplicación. ¿Por qué razón? En muchas ocasiones los perfiles de usuarios se replican de manera deshabilitada.
En el caso de cuide, bueno, podemos gestionar decirle que no pase, pero hay unas aplicaciones que no. Entonces se pasan deshabilitados. ¿Qué pasa si mi administrador pasa deshabilitado? Cuando quieran entrar no van a poder entrar. Entonces vamos a tener otro gran problema por ahí. O los perfiles de aplicación, ¿no? Los perfiles de aplicación, como no sabes qué de aplicación, pasan deshabilitado y ya no, y deja de funcionar la aplicación. Pues es conveniente que esos perfiles no se repliquen, se pasen tal y como no se repliquen, siguen tal y como está, y alguien externo se encargue de administrarlos para evitar ese tipo de problemáticas que puedan surgir durante un switcheo o cambio de rol. Si pasamos al siguiente, por favor, Juan. Bien, la otra parte que tengo otra recomendación. Muchas veces ya tengo implementada mi solución de HA, ya repliqué, ya me aseguré que todo está bien durante la implementación, hice algún tipo de prueba y bueno, según ya quedó todo bien. Pero por la dinámica de mi empresa muchas veces no tengo la certeza que está al 100%. Aunque por ejemplo hay muchas aplicaciones tienen por ahí la posibilidad de comprobar si hay algún tipo de error, corregirlo, etcétera. Pero siempre es conveniente que yo entre, compruebe en el sistema de RP que todo está en orden. Eso le suele llamar pruebas de contenido. Esa prueba de contenido es simplemente a lo mejor mandar a algunos usuarios a que verifiquen el estado de mi sistema de RP, que la licencia funcione, que mi perfil de aplicación está activo, que entre y haga una consulta y vea que realmente actualizó la información al último minuto. Entonces eso se refiere con prueba de contenido. O pueden incluso llegar un poquito más amplio de agarrar, de tener completamente la réplica y hacer algunas pruebas en el equipo de RP, ver que todo funcione y volver a resincronizar para que sea exactamente igual con el productivo. Otro punto es la resincronía del sistema de RP. Igual muchas veces confiamos tanto en la solución de HA y pensamos que todo está perfecto. Y muchas soluciones, la mayoría de las soluciones sí lo hacen. Pero igual por la dinámica de la empresa hay ocasiones que pueden generarse algún tipo de error. Entonces siempre es recomendable que periódicamente salga alguna resincronía. ¿Qué es la resincronía? Es comparar el equipo productivo con el de RP y asegurar que están exactamente iguales. Yo sugiero que sean más o menos una frecuencia de 2 a 3 veces por año, o sea, que decir cada 6 o 4 meses, pero también depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, QuickED que conocemos nosotros es muy sencillo, simplemente es una opción y ya se resincronizó. Pero algunas, sobre todo las basadas en Journal remoto, sí implican hacer varias operaciones, como cuáles, como usar Journal, mandarlos al equipo de RP y iniciar ahí una serie de operaciones, ¿no? Entonces, ya depende, hay que evaluarlo, pero sí es recomendable independientemente de la situación, que se reincronice al menos 2 o 3 veces por año. Luego, ya tengo esa parte. Ahora, ¿cómo gestiono mi red? Muchas veces mi red tengo una arquitectura medio especial, entonces ¿cómo le hago para que sea completamente transparente para el usuario el hacer un cambio de rol? Bueno, tengo que analizar mi arquitectura de red. Por ejemplo, si tengo una conexión local a cual simple intercambio de direcciones IP es suficiente. Lo meto en mi script de cambio de rol, sabes que la IP, en un caso de cambio de rol, la IP productiva se la pasa al DRP y la pagas en el sistema de producción y le metes otra dirección IP y ya están funcionando. Pero ¿qué pasa si la tengo en un entorno remoto? Si es un entorno remoto con mi propia red, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Yo puedo hacer todos los cambios que necesite o implementar un LAN to LAN. Pero, por ejemplo, el caso de la nube. Ahorita ya tenemos algunos que están empezando a trabajar en nube. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí, no? Ahí tengo que contactarme con mi administrador de la nube, con mi de comunicaciones, para ver cuál estrategia implementar. O incluso desde la implementación en nube, tengo que ver todos esos puntos. No sé, activar una VPN, activar DNS, lo que tengo que hacer para poder definir esa estrategia. Pero es importante tomarlo en cuenta antes de iniciar con los switches. Y el otro punto es que también luego se nos va. Usar un adaptador de red exclusivo para la réplica. De preferencia que la réplica tenga su propia tarjeta de red. En caso de que no se pueda hacer, porque muchas veces tenemos un sistema Power con tarjetas multipuerto, bueno, de esos puertos elegir un exclusivo para mi producción y otro puerto exclusivo para la réplica. Que únicamente viaje por ahí la parte de la réplica, no vayan otros datos más que la réplica. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Pues para no saturar los canales, tanto productivos como de la réplica. Cuando corro una sincronía sí puedo mandar bastante información que pudiera impactar, por ejemplo, a la producción. Entonces, por eso la idea de que queden en puertos separados, en adaptadores separados o en puertos separados por lo menos, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Carlos, por favor. Bueno, y el journal, ya mencionó Carlos la parte del journal, que es la mayoría de las soluciones basadas en software, es el mecanismo principal para la réplica.
Y sí, la verdad es la forma en que yo puedo registrar todos los eventos, determinar que lo puedo replicar y depende del tipo de journal, ya sea local o remoto, bueno, puede asegurar un mejor o mayor rendimiento, mejor o peor rendimiento en mi réplica. Pero además también puede impactar otra cosa. ¿Cuántos eventos tengo en este journal? El journal suele ser configurable para únicamente grabar lo que realmente necesito o grabar más eventos dependiendo de mi operación. Por ejemplo, hay un par de parámetros llamados open y close que lo que va a registrar es cuando abro una base de datos y cuando cierro una base de datos, o cuando abro un archivo y cierro un archivo. Esas dos operaciones generan un montón de entradas dentro del journal. Entonces, si las puedo quitar, va a disminuir primero lo que va a analizar mi software de réplica, va a disminuir el espacio de uso de disco de mi journal. Entre menos entradas tengan, pues va a ser más pequeño. La otra, el image boot. ¿Qué es el image boot? Va a guardar el estado del dato antes de la operación y después de la operación, lo cual también impacta en el crecimiento de mi journal. Entonces, el quitarlos puede ayudar a que sea un poco más pequeño, ¿no? Que sea mucho más pequeño. Tanto para journal local, que ocupa menos espacio en disco, en el caso de journal remoto, que también envía un poco menos de información. ¿Vale? La otra importante ahí es definir la política de borrado y respaldo de receptores. Hay muchas veces que lo activan dentro del sistema, que el mismo journal lo gestione, o que yo lo gestione como usuario, o lo gestione como tal el software. Si lo gestiona el software, bueno, tengo que saber perfectamente cuándo lo voy a borrar, si va a ser diario, cada 12 horas, cada hora, etcétera, ¿no? Por eso tiene que definir adecuadamente porque depende mucho de la operación de la empresa. Ha habido empresas que nos piden que se borre cada 24 horas, que sea lo más adecuado, o dependiendo de cómo cambien las características de la empresa. Ha habido algunos clientes que lo han cambiado de 24 a 12 horas, aunque también ha habido clientes que por ahí me pidieron que se borrara cada 7 días, ¿verdad? En ese caso, sí, de repente se empezaron a tener conflictos con el uso de espacio en disco, porque el journal genera bastante información que se guarda en el disco. Como tal, inicialmente solo es útil para la réplica, por eso se pueden ir eliminando. En ocasiones también es útil para la revisión de operaciones, entonces se puede salvar y después eliminar. Y otro journal que también por ahí existe es el journal de auditoría de sistema. El journal normal es únicamente para auditar o registrar eventos de las bases de datos. El journal de auditoría de sistema se va a encargar de revisar o grabar los eventos en mi sistema. Este journal es configurable también. Para la réplica hay 7 valores que son importantes para replicar y con los suficientes, pero muchas por seguridad empiezan a meter más. Y hay administradores que se les ocurre incluso meter toda la lista de valores. No hay problema, el sistema lo soporta, pero va a impactar primero en su espacio en disco y también va a impactar en los eventos que va a gestionar la réplica, ya sea tanto journal local o journal remoto, porque entre más eventos registren, pues más grande va a ser el journal, más eventos va a tener que analizar el software de réplica. Entonces en ese punto lo recomendable es solo audita lo que realmente necesites. Pero si no requieres auditar las conexiones de red, pues no las audites. Si no requieres auditar cuando falla un programa, pues tampoco lo audites, que es un parámetro importante del journal de auditoría de sistemas, bueno, que se puede configurar journal de auditoría de sistemas. Únicamente configurar lo que realmente se requiere. Digo, para la réplica son valores muy definidos, pero muchas veces, digo, por cuestiones de seguridad o cuestiones de aplicación de seguridad piden un poquito más, pero realmente averiguar con Canodios qué es realmente lo que necesitamos para auditar en el sistema, ¿no? No sé. Perfecto. Bien, muchas gracias, Albert. Ahora, bueno, vamos a una sección de preguntas y respuestas. Que bueno, que tal vez con base en lo que explicó Alberto o en lo que expliqué yo, tal vez tengan alguna duda. En la aplicación del lado, me parece que es del lado izquierdo, deben tener una sección de preguntas y respuestas. Ajá, si alguien tiene alguna duda o algo que quisiera que aclaráramos o alguna duda puntual, si no, si tienen alguna duda que surja después de la presentación, pues también están ahí nuestros contactos, ahí está el correo. Pero bueno, vamos a dar un par de minutos a ver si... Mira, aquí pregunta Pedro, ¿existe alguna solución para los equipos mainframe o Z-Series? No sé, Albert, ¿tú conoces alguna solución para mainframe de replicación? Realmente para el mainframe o los ZC realmente se utilizan aplicaciones de disco. Por arquitectura se recomiendan mejor aplicaciones de disco, ya no tanto
como software. Creo que sí hay algunas aplicaciones de software, pero no son tan comunes, son más comunes las aplicaciones de disco. Ok. Bien, bueno, también pregunta aquí Antonio, journal local y journal remoto, ¿cómo reconfigurarlos? Bueno, creo que ahí depende de la aplicación, ¿no? Depende de la aplicación que se utilice. Pero, por ejemplo, QuickED lo utiliza por defecto, ¿no? Sí, exactamente. QuickED realmente está diseñado para replicar con journal local. Ajá. Realmente el journal remoto lo puedes implementar si tienes alguna necesidad, se puede implementar sin ningún problema, pero realmente para la réplica como tal no sería una opción. ¿Cómo reconfigurarlos? Si tienes el journal local y lo quieres convertir en journal remoto, sí implica hacer varias configuraciones, un poquito, pues sí, ¿cómo llamarlo? Complicado, un poquito riesgoso hacerlo. Digo, voy a comentar, para el caso de QuickED no es necesario. Si lo requieres para otra cosa, se puede hacer. Si ya tienes journal remoto y solo quieres convertir en la journal local, eso es mucho más sencillo. Se detiene únicamente el servicio de journal local y se convierte de journal remoto y se convierte a journal local. Y bueno, si se requiere, se eliminan las configuraciones existentes. Pero sí pasar journal local a remoto sí puede ser más, digo, no más riesgoso, sino más complejo, ¿no? Hacer esa reconfiguración, porque sí implica hacer diversos cambios. Pero voy a comentar, en el caso de las soluciones que manejamos basadas en journal local, pues no requerimos en journal remoto. Ok, gracias. Perfecto, Antonio. No sé si alguien más tenga alguna consulta. Sin miedo. Pues, no sé, parece que... alguien tiene varias. Ok, varias. Bien, estas preguntas vienen de Alex. Dice, la primera dice, ¿el alcance de la herramienta a nivel de kilómetros tiene alguna limitante? Le respondo, mira, no hay ninguna limitante. Puede replicar, bueno, tenemos casos de la réplica desde aquí de Ciudad de México hasta Brasil. Entonces creo que ese es un buen parámetro para indicarte que como tal no hay un límite de kilómetros, ¿no? Bien, después dice, cuando usan la herramienta para DRP, entiendo que tenemos un ambiente principal que envía la información al DRP, pero podemos hacerlo para que sea bidireccional, principal, DRP, principal, para tener un ambiente activo. Sí se puede hacer, pero siempre y cuando sean bibliotecas y bases de datos completamente diferentes. Por ejemplo, en producción tienes la base de datos A, que se manda a la base de datos A en DRP, y en DRP tienes una base de datos B, que se manda a una base de datos B. Todos guardados en bibliotecas diferentes. Si quieres actualizar exactamente las bases de datos, no funcionaría como tal. Pero bueno, si quieres emprender ese ambiente, claro que funcionaría, se configura y funciona correctamente. Hemos hecho algunas pruebas, por ahí un cliente lo está planeando hacer, hicimos algunas pruebas y le funcionó, pero siempre y cuando sean bibliotecas con datos completamente distintos. Bien, perfecto. Y la tercera dice, para los journals remotos, ¿es bueno activar el journal caché? Podría ser, bueno, tanto para el local como el remoto, el journal caché te va a permitir optimizar optimizar el uso de espacio en disco. En el journal remoto, pues al final tienes que tener activos en los dos equipos. ¿Qué tan bueno sea o qué tanto te apoye? La verdad, hasta ahorita no lo hemos evaluado. En el local sí te apoya porque te ayuda a optimizar el espacio en disco. Ahí la cuestión que te puede afectar es un poquito en la velocidad de la réplica, pero bueno, en el remoto hasta ahorita no lo hemos evaluado qué tanto te va a beneficiar o perjudicarte del journal caché para el caso del journal remoto. Perfecto, gracias. Esa pregunta fue de Alex. Llegó otra pregunta de Alexis que dice, bueno, ¿cómo se llama la herramienta de replicación? Bueno, es Azure QuickEDD o Bus4i, o sea, esas son las dos soluciones que nosotros conocemos y manejamos, pero bueno, las otras, pues está Mimix, Itera, iCluster, RobotHA, y se me está Maxava, sí. Y también pregunta, ¿manejan role swap virtual?
Sí, bueno, es lo que en la presentación le llamé prueba de contenido. Realmente el RobSolve virtual o prueba de contenido es eso, ¿no? Que tú puedas irte al equipo de DRP, realizar tus respectivas operaciones sin en ningún momento interrumpir la operación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Realmente tienes la réplica, mandas a tus usuarios claves al equipo de DRP, haces tus respectivas pruebas y ya que terminaste, reactivas la réplica, incluso le ordenas que deshaga los cambios en el equipo de rep, porque muchas veces en el RobSolve virtual pues necesitas algún tipo de cambio, ¿no? Metes un nuevo documento, una nueva factura, orden de compra, no sé, según tu operación. Entonces, ya después de que terminaste, bueno, realiza una resincronía y todo lo que hiciste se va a quitar. Digo, es lo que yo llamé prueba de contenido, así le llamamos en QKDB, prueba de contenido, ¿no? No tanto RobSolve virtual, ¿no? Perfecto, bien, esa pregunta fue de Alexis. Llegó otra pregunta de Antonio. ¿Se puede replicar en Power 9 en versión de sistema operativo diferente? Sí, hasta 2, ¿no, Albert? Hasta 2 exactamente. Cuando ahorita que está la 7.5, puede replicar de 7.5 a 7.4, esto vas a 7.3, ¿no? Más abajo ya no. Si tuviera ejemplo de 7.1, darían más que nada 2 versiones diferentes. Eso sí es importante. 2 versiones diferentes se puede replicar. Bien. Bueno, esa pregunta fue de Antonio y ahora René pregunta, ¿se puede replicar a la inversa? ¿Y cómo se realiza la copia de DRP a productivo para que productivo esté actualizado? ¿Qué pasos debe seguir? Bueno, ahí si es un ejemplo, si hizo un switch al de un cambio de rol, tienes tu operación DRP, trabajas, etcétera. Bueno, depende de la aplicación. En el caso de QKD, mencionaba por ahí que hay operaciones propias de la herramienta. Esa propia de la herramienta, en el caso de QKD, lo que es activar el equipo de DRP como el equipo que envía y el equipo de producción como el equipo que recibe. En este caso, lo que hay que hacer es entrar a la herramienta, decirle estás que activas la réplica y automáticamente lo va a enviar al equipo de producción. Pero solo en un cambio de rol, ¿vale? Entonces, regularmente eso lo pones ahí también en el script de cambio de rol para poderlo hacer. Incluso defines en qué momento. No dices el cambio de rol lo va a hacer de inmediato, ¿no? A lo mejor en lo que levanta el equipo, etcétera, ¿no? Ok, perfecto, esa fue de René. Tenemos otra pregunta de Alex que dice, ¿cómo controlan la velocidad de entradas? Ejemplo, en un journal ingresa un insert, un update A y un update B, pero el journal es muy rápido para enviar la información. ¿Cómo se hace para que mientras el write se realice, el update A y B no se pierda, ya que no existe el write en base de datos? Estoy tratando de... Por ejemplo, yo ingreso en insert. Bueno, aquí lo que va a hacer, bueno, recuerda que el journal sí lo registra, pero también lo guarda en un objeto a nivel disco. Ahí se quedan guardados los eventos. O si es el caso, el journal caché se quedan guardados en memoria. Entonces, lo que hace en la réplica es bloquear el borrado de eso y va guardando los eventos. Ya que lo leyó, los mandó, bueno, ya en ese momento ya puede ejecutar alguna acción de borrar el receptor o borrar tanto a nivel disco o a nivel caché, lo va a borrar, pero el evento quedará ahí, ¿vale? Si te refieres a que fue dentro de la misma base de datos, igual, como lo tiene formado, sabe que hizo el insert, lo va a replicar, pasó alguna operación y ya que hizo el update, también va a replicar el update, pero porque todo queda registrado en el journal de base de datos. O sea, como tal no se borra, se queda registrado ahí, dependiendo de cómo lo tengas. El más común es que se quede en disco, o sea, quedas en disco, lo puedes tomar en cualquier momento, ¿no? Pueden pasar segundos o dependiendo si queda mucha operación, pasar algún par de minutos, ¿no? Pero se va a quedar ahí, entonces nunca se van a perder ninguna de las dos operaciones. Bien. Llega otra que dice, si me replica es de versión mayor a la de producción, ¿puedo hacer el cambio de rol? Sí, se puede hacer. Digo, siempre considerando que no de máximo dos versiones de diferencia. Si son más, pues de entrada no se puede replicar, pero con 2 versiones se puede hacer. Bueno, acá pregunta Alexis, ¿cuáles son las ventajas del manejo de journal local versus journal remoto? Bien, bueno, eso lo explicamos hace poquito, pero adelante, Albert, creo que igual. Sí. Mira, aquí la principal ventaja es en no saturar tu ancho de banda. Es una de las primeras ventajas. Recordemos que en el journal local todos los eventos se quedan en equipo y es el software de réplica quien gestiona qué es lo que va a replicar. En el caso del journal remoto,
primero todo el journal remoto, todos los eventos tienen que pasar al equipo de RP y guardarse en el equipo de RP. Eso implica por ahí habilitar alguna serie de configuraciones en tus equipos para que puedan pasar. Ya que está en el equipo de contingencia, ahora sí entra la solución de HA para definir qué es lo que va a aplicar y qué es lo que va a descartar. Pero de entrada tienes que mandar todo, ¿no? Y justo acá pregunta Alexis, supongo complementando la pasada, si fuera un proceso masivo, entonces la réplica puede quedar desfasada en tiempo. Sí, dependiendo de qué tan masivo sea. Por ejemplo, hemos tenido casos donde, como el caso de los cierres nocturnos que hacen actualizaciones masivas, sí puede quedar desfasado un tiempo, no sé, pueden ser minutos, realmente solo son minutos, ¿no? Pero la réplica lo va tratando de igualar, ¿no? Incluso en el caso de que como comenta la herramienta que conocemos bien, tiene la opción de ir guardando las entradas en el equipo de RP y aplicarlas posteriormente, ¿no? Para que, aunque haya una falla, tenga la mayor cantidad de entradas registradas en el equipo de RP y puedas terminar de igualar tu sistema, ¿no? Pero sí, efectivamente que desfasada cierto periodo de tiempo, ¿no? Perfecto. Bien, bueno, parece que ya no hay más preguntas, salieron bastantes, pero bueno, recuerden, si por alguna razón tienen más dudas, pues está el correo de contacto @teamwear.com, por la página web nos pueden contactar, por LinkedIn, como decía, vamos a subir la grabación a YouTube también, para que estén pendientes. Y bueno, también este fue el primer webinar del año. Nosotros planeamos hacer un webinar cada mes con temas relacionados con alta disponibilidad, modernización, seguridad, etcétera. Y bueno, les estaremos notificando por LinkedIn, si nos siguen, o por correo estos nuevos webinars, ¿no? Que esperamos que sean útiles para ustedes. Y ya saben que si requieren cualquier tipo de, bueno, si tienen alguna duda o necesitan alguna especie de asesoría respecto a sus esquemas de HA, pues con gusto estamos a la orden. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos y pues esperamos verlos en el siguiente webinar. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego.